Ejemplo 3.2. Determine las componentes de los vectores A, B y C, expresándolo con los vectores unitarios. Comenzaremos con el vector A, que nos dice que la magnitud es de 250 newton, con un ángulo de 46 grados con respecto al eje X positivo. Comenzaremos encontrando la componente AX. Recuerden que la componente AX es la adyacente al ángulo, así que está relacionada con coseno. Así que sería 250 newton coseno de 46 y nos da 173.66 newton. Ahora vamos con la componente AY, que sería 250 newton, como es la componente opuesta, sería seno de 46 y eso nos da 179.83 newton. Ahora lo tenemos que expresar con los vectores unitarios. Recuerden que la componente en X está relacionada con el vector unitario Y y la componente en Y está relacionada con el vector unitario J. Así que nos quedaría expresado de la siguiente manera. El vector A es igual a 173.66 newton Y más 179.83 newton J. Vamos a agregar un extra y vamos a ver el siguiente simulador, que nos permite solo colocar la magnitud y el ángulo y ya nos permite calcular las componentes para que podamos corroborar el cálculo que acabamos de hacer. Teníamos que la magnitud del vector A era de 250 newton. Aquí cambiamos la magnitud, así que aquí pondría 250. Aquí quito un poco de zoom para que lo podamos ver. Y me falta el ángulo, que sería de 46. Quedaría por acá. Ahí está. Veamos las componentes. Corroboremos lo que teníamos. La componente en X tenemos 173.7. Efectivamente. Aproximada, ¿verdad? Y la componente en Y 179.8. Aquí la tenemos. Ahora vamos a calcular las componentes y expresar con vectores unitarios al vector B, que tiene una magnitud de 100 newton y un ángulo de 30 grados con respecto al eje X negativo. Si recuerdan, para poder utilizar las ecuaciones de los componentes rectangulares necesitamos θ. Y ese es el ángulo medido desde el eje X positivo. Cuando el vector queda en el tercer cuadrante y nos dan alfa, que en este caso es 30 grados, θ se define como 180 más alfa, así que sería 180 más 30. Eso es igual a 210 grados. Hoy sí podemos calcular las componentes. La componente paralela al eje X sería igual a la magnitud del vector, que es 100 newton. Recuerden que como es la componente adyacente al ángulo, sería coseno del ángulo, que sería 210 grados, y eso nos da menos 86.602 newton. Ahora vamos con la componente paralela al eje Y, que sería 100 newton seno, en este caso porque es la componente opuesta al ángulo, de 210 grados y eso me da menos 50 newton. Expresando el vector en sus componentes rectangulares y en el vector unitario me quedaría menos 86.602 newton y menos 50 newton J. Vamos a comprobar este resultado con el simulador. En la descripción del video les anexo el enlace para que puedan probar ustedes con el simulador. Teníamos que el ángulo era 210. Si observan, si ponemos 30 grados, que era el que nos daba, es en el primer cuadrante. Así que no puede ser 30 grados. Aquí lo podemos observar en el simulador. Hoy sí, veamos en dónde queda cuando pongo 210. Miren cómo cuando va llegando a los 210 queda en el tercer cuadrante. Y la magnitud nos decía que era de 100 newton. Aquí podemos ver el vector. Vamos a dar un poquito de zoom. Se nos movió por acá. Ahí está.
Ahora comprobemos. Aquí solo nos da los valores, pero sí podemos ver que está en el eje negativo en el caso de X y en el negativo de Y. Así que aquí sería la componente en X menos 86.6 y la componente en Y menos 50. Vamos a corroborar este resultado. Lo tenemos acá. Aquí está menos 86.6 y menos 50. Ahora vamos a encontrar las componentes rectangulares y expresar el vector con sus vectores unitarios para el vector C, que tiene una magnitud de 85 newton. No nos dan el ángulo en este caso, pero recordemos que el ángulo lo medimos desde el eje X positivo. Así que en este caso sería de, cuando queda sobre el eje X negativo, θ es igual a 180 grados. Así que la componente en X sería igual a 85 newton coseno de 180 grados. Eso es igual a menos 85 newton. Para la componente en Y sería 85 newton seno de 180 grados. Y eso es igual a 0 newton. Expresado el vector me queda como menos 85 newton en Y más 0 newton en J. Les dejo a ustedes para que prueben con el simulador y comprueben este resultado. Ejemplo 3.3. Para el vector D, que es igual a menos 9i más 12j menos 5k, determine a su magnitud, b el vector unitario en dirección del vector D. Comenzaremos desarrollando el literal A, que es la magnitud. Si recuerdan, la magnitud de un vector se define como la raíz cuadrada de cada una de sus componentes elevada al cuadrado. La componente en X elevado al cuadrado, más la componente en Y elevado al cuadrado, más la componente en Z elevado al cuadrado. Así que nos quedaría como menos 9 elevado al cuadrado, más 12 elevado al cuadrado, más menos 5 elevado al cuadrado. Todo número elevado al cuadrado siempre va a dar positivo, así que menos 9 al cuadrado sería 81, 12 elevado al cuadrado sería 144 y menos 5 elevado al cuadrado sería 25. Así que al sumar todos esos valores, 81 más 144 más 25 nos da 250, o sea que nos queda la raíz de 250. Y la raíz de 250 es igual a 15.811. Bien, ahora vamos a desarrollar el literal B, que nos pide el vector unitario del vector D. Recordemos la definición de vector unitario, que sería el vector D entre la magnitud del vector D. Justo acabamos de encontrar la magnitud del vector D, así que nos quedaría de la siguiente forma. Ahora es como que distribuya esta división y nos queda menos 9 entre 15.811i más 12 entre 15.811j menos 5 entre 15.811k. Y al realizar estas operaciones nos queda el siguiente valor, que sería menos 0.569i más 0.759j menos 0.316k. Y este sería el vector unitario para el vector D.